Mi novia dijo con total calma, lo elijo a él, pero ¿podemos seguir siendo amigos? Te necesito como mi red de seguridad. Borré su número y me mudé a unos 1000 kilómetros de distancia. Meses después, el karma llamó a su puerta. Mi nombre es Alex, tengo 29 años, y en el momento de este desastre, trabajaba como coordinador senior de proyectos en una firma de consultoría tecnológica en Columbus, Ohio. Nada glamuroso, pero el sueldo era sólido, y era excepcional en mi trabajo. El tipo de persona que codifica con colores su calendario, recuerda todos los cumpleaños y realmente lee las instrucciones antes de montar muebles. ¿Aburrido? ¿Quizás fiable? Absolutamente. Mi apartamento no era nada lujoso, pero era mío. Un lugar de 2 dormitorios en un barrio decente, amueblado con muebles a juego que había comprado pieza por pieza a lo largo de los años, no heredados de compañeros de universidad o rescatados de la acera. Muebles de adulto de verdad, un sofá de cuero para el que había ahorrado 3 meses, una mesa de comedor que realmente usaba para comer en lugar de apilar correo. Las paredes tenían impresiones enmarcadas que había elegido yo mismo. Mirando hacia atrás, ese apartamento era la representación física de todo lo que había construido como un adulto funcional. Y Jessica estaba a punto de tratar todo eso como si fuera desechable. Conocí a Jessica, de 27 años, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común 3 años antes de que todo implosionara. Trabajaba como asociada de marketing en una empresa de tamaño mediano en el centro. Tenía una risa contagiosa y llevaba un vestido de verano amarillo que todavía recuerdo como si fuera ayer. Conectamos de inmediato. A ella le pareció refrescante que tuviera mi vida en orden, que fuera dueño de mis propios muebles, que tuviera una cuenta de ahorros, que pudiera cocinar algo que no saliera de un microondas, que supiera lavar mi propia ropa sin teñirlo todo de rosa. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que estaba más atraída por lo que yo representaba que por quién era yo en realidad. Nuestra relación avanzó rápido. En 6 meses, básicamente vivíamos juntos en mi casa. En un año, yo era el tipo que gestionaba su calendario, le recordaba las citas con el dentista, me aseguraba de que realmente comiera verduras durante sus estresantes semanas de trabajo. Era yo quien recogía su ropa de la tintorería porque siempre se olvidaba. El que recordaba el aniversario de sus padres porque ella se olvidaba todos los años. El que abastecía su lugar con sus aperitivos favoritos para que siempre los tuviera. Cuando se enfermó de gripe, literalmente dormí en el suelo junto a la cama solo para asegurarme de que estaba respirando. Vale, suena dramático, pero tenía esta cosa de que su respiración se volvía muy superficial cuando estaba enferma, y eso me asustaba. Así que, me quedé allí en el frío suelo de madera con solo una almohada y una manta, despertándome cada pocas horas para ver cómo estaba. Ese era el tipo de persona que yo era. Ese era el tipo de devoción que vertí en esa relación. Mi amigo Cameron, a quien conozco desde el primer año de universidad, siempre me lo echaba en cara. Estábamos en su casa viendo fútbol, y él negaba con la cabeza mientras yo le enviaba a Jessica recordatorios sobre sus plazos de trabajo. Hermano, no eres su novio. Eres su asistente personal con quien ocasionalmente se acuesta. Dijo una vez, lanzándome otra Mountain Dew. Ella lo agradece, defendí. Ella lo usa. Hay una diferencia. Cameron había pasado por su propia relación desastrosa unos años atrás. La chica lo engañó con su compañero de estudio 2 semanas antes de su primer aniversario. Lo volvió paranoico, pero también le dio un instinto bastante sólido sobre las señales de alerta. Debería haberle escuchado desde el principio. El apartamento de Cameron era el polo opuesto al mío. Energía de piso de soltero con una televisión enorme, una configuración de juego que parecía el control de misión de la NASA y una cocina que existía principalmente para almacenar bebidas energéticas y pedir comida para llevar. Pero el tipo era listo, trabajaba en análisis de datos, ganaba buen dinero y tenía cero tolerancia con las tonterías de la gente después de lo que su ex le hizo pasar. Cada vez que Jessica hacía algo cuestionable, él lo archivaba mentalmente, construyendo un caso que yo me negaba a ver. Esta es la cuestión sobre Jessica. Siempre estaba persiguiendo algo, un sentimiento que no podía nombrar del todo. Pasaba por fases en las que estaba obsesionada con diferentes pasatiempos, y luego los abandonaba por completo. El yoga duró 3 meses, la cerámica duró 2. La fotografía fue un sólido 6 semanas antes de que la costosa cámara comenzara a acumular polvo en su armario.
Intentó aprender francés, compró todas las aplicaciones y cuadernos de trabajo, y luego lo abandonó después de dominar Bonjour y Croissant. Al principio me pareció bonito, peculiar. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que abordaba las relaciones de la misma manera, siempre buscando la siguiente cosa emocionante, nunca satisfecha con lo cómodo. La primera grieta apareció unos 8 meses antes de la implosión. Su empresa contrató a un nuevo chico llamado Derek. Equipo de marketing. Oía hablar de él constantemente. Derek es tan creativo. Derek tiene todas estas ideas salvajes. Derek vivió en Nueva York durante 2 años y tiene las mejores historias. Derek cree que la empresa debería asumir más riesgos. Derek lleva estas camisetas de bandas vintage que son geniales. Derek lee libros de filosofía por diversión. Cada conversación en la cena de alguna manera volvía a Derek. Cada historia de trabajo presentaba la brillante contribución de Derek. El tipo era aparentemente un cruce entre Steve Jobs y James Dean, al menos según la constante narración de Jessica sobre su existencia. Al principio no le di mucha importancia. La gente se emociona con los nuevos compañeros de trabajo. Cosas normales, especialmente cuando estás en marketing y un supuesto genio creativo se une al equipo. Pero entonces empezó lo del teléfono. Jessica siempre había estado pegada a su teléfono. Pero esto era diferente. Sonreía a los mensajes de texto de una manera privada, como si estuviera compartiendo un secreto con la pantalla. Una pequeña curva de sus labios que me di cuenta de que no había visto dirigida a mí en meses. Salía de la habitación para atender llamadas, hablando en voz baja que no podía oír del todo. Empezó a decir que tenía cenas de trabajo que se alargaban. Las excusas siempre eran lo suficientemente plausibles como para que no pudiera señalarlas sin sonar paranoico. Recuerdo una noche específica unos 6 meses antes de que todo terminara. Estábamos viendo una película y ella debió de mirar su teléfono 15 veces en una hora. Cada vez esa pequeña sonrisa. Cada vez un rápido mensaje de vuelta con sus dedos volando por la pantalla. Cuando le pregunté con quién estaba mensajeando, dijo que solo era el chat de grupo de trabajo. Ya sabes cómo es. Yo no sabía cómo era porque nunca había estado tan involucrada en ningún chat de grupo de trabajo en los 3 años que la conocía. Cameron también se dio cuenta. Estábamos en una barbacoa en su casa cuando Jessica pasó 20 minutos en el porche trasero atendiendo una emergencia de trabajo. ¿Emergencia de trabajo un sábado por la tarde? Cameron levantó una ceja. ¿Qué? ¿Alguien usó accidentalmente la fuente equivocada en un PowerPoint? Lo ignoré, o al menos lo intenté, pero esa semilla de duda estaba plantada. La verdadera señal de alerta llegó unos 2 meses antes del día de se suponía que teníamos una noche de cita. Había hecho reservas en este restaurante italiano que ella había mencionado que quería probar. Pasé una hora preparándome, crucé la ciudad en coche, llegué temprano, pedí la mesa bonita junto a la ventana, esperé un poco más, miré mi teléfono obsesivamente. Una hora más tarde, me envía un mensaje de texto: lo siento mucho, el trabajo se alargó. Lo dejamos para otro día. El trabajo era una cena con Derek y otros compañeros de trabajo. Me enteré más tarde por su amiga Megan, que lo mencionó casualmente, como si yo ya lo supiera. Oh, sí. Jessica dijo que esa cena de equipo con el grupo de Derek se alargó muchísimo. Megan no tenía ni idea de que acababa de detonar una bomba. No le dije nada a Jessica. Simplemente lo archivé en esa carpeta mental de cosas que se estaban sumando lentamente a una imagen que no quería ver. La carpeta ya estaba gruesa para entonces. Demasiadas cosas de trabajo. Demasiadas noches. Llegaba a casa con energía después de pasar tiempo con Derek, pero agotada después de pasar tiempo conmigo. Unas 3 semanas antes de que todo explotara, noté que Jessica se había vuelto extrañamente distante sobre los planes de futuro. Habíamos estado hablando de quizás conseguir un lugar juntos en algún sitio más grande. Ella había estado buscando anuncios inmobiliarios en su teléfono, mostrándome lugares que le gustaban. De repente, era vaga sobre los plazos. Veamos cómo van las cosas, se convirtió en su frase favorita. ¿Qué hay de ese apartamento que te gustó?, le pregunté una noche. ¿El que tiene acceso a la azotea? No lo sé. Es un gran compromiso.
Quizás deberíamos esperar. ¿Esperar a qué? Llevábamos juntos 3 años, pero no insistí. Le pregunté directamente una noche mientras lavábamos los platos. ¿Está todo bien entre nosotros? Me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Por supuesto. ¿Por qué ibas a preguntar eso? Simplemente pareces estar en otro sitio últimamente. Estrés del trabajo, dijo. Esta nueva campaña me está matando. Derek me ha estado ayudando a superarlo, sin embargo. Él realmente entiende la presión creativa. Derek. Siempre Derek. Debería haber confiado en mi instinto en ese momento. Pero 3 años construyendo una vida con alguien te hacen querer creerlo mejor. Te hacen justificar cosas que deberías estar confrontando. Un error clásico que estoy seguro de que toda persona que lea esto ha cometido en algún momento. Inviertes tanto en alguien que admitir que la inversión fue un error se siente como admitir que eres un tonto. Así que, sigues invirtiendo, sigues esperando, sigues ignorando las pruebas que se acumulan frente a tu cara. La noche en que todo se hizo añicos, estábamos en mi apartamento viendo una película de acción. Ni siquiera podría decirte el nombre ahora. Una cosa olvidable con explosiones que había sugerido porque pensé que disfrutaría de su falta de sentido. Había estado distante toda la semana, pero pensé que una noche de película acogedora podría ayudar. Jessica había estado pegada a su teléfono toda la noche, dedicándole esas pequeñas sonrisas privadas que me revolvían el estómago. La había estado observando más que a la película, notando cómo prácticamente brillaba cada vez que ese teléfono vibraba. Toda su cara se iluminaba de una manera que no lo había hecho para mí en mucho tiempo. Se levantó para coger té de la cocina, dejando su teléfono en el cojín del sofá entre nosotros. No escondido, simplemente allí. Como si no pensara que miraría. O quizás ya no le importaba. Quizás una parte de ella quería que me enterara. Quería que esto finalmente terminara. Vibró. Miré hacia abajo automáticamente. El texto de vista previa estaba allí mismo en la pantalla de bloqueo, de Derek. Contando los minutos hasta esta noche. Te necesito. Todo se detuvo. La banda sonora de la película se desvaneció en estática. Mis oídos empezaron a sonar. Podía oír el eco metálico de la cuchara mientras ella removía su té en la cocina. 3 años. 3 años siendo su roca, su sistema de apoyo, su contacto de emergencia, su servicio de recordatorios, su saco de boxeo emocional, su red de seguridad. Y todo este tiempo, estaba siendo reemplazado por un creativo de marketing que probablemente tenía opiniones firmes sobre los granos de café y los discos de vinilo. Lo verdaderamente patético, yo estaba ajeno. Este tipo, yo, estaba felizmente, completamente ajeno hasta ese exacto momento. Había justificado cada señal de alerta, excusado cada comportamiento sospechoso, la había defendido ante Cameron una docena de veces. El mundo se invirtió en el tiempo que tardé en leer 11 palabras en una pantalla. Volvió tarareando una canción, cogió su teléfono, leyó el mensaje completo. Vi cómo su cara hacía esta cosa, este rápido destello de pánico antes de que la volviera a poner en neutral. Practicado como si lo hubiera hecho antes. ¿Cuántas veces había leído mensajes de él justo delante de mí y nunca me di cuenta? Me incliné y silencié la televisión. El silencio resultante se sintió como si tuviera peso físico, una presión tangible en la habitación. ¿Quién es Derek? Jessica. Mi voz salió plana, tranquila, como si estuviera preguntando por el tiempo o lo que quería para cenar. Creo que eso fue lo que la desconcertó. Probablemente estaba preparada para gritos, para acusaciones, para la típica actuación de novio celoso. Podía desviar o manipular su camino. No estaba preparada para el silencio. ¿Qué? Intentó una risa casual. Salió como papel de lija arañando un cristal. Es solo un chico de marketing. ¿Por qué te pones raro? No repetí la pregunta, solo mantuve su mirada y esperé. Mi silenciosa expectativa era una fuerza física. A veces el silencio es más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. A veces simplemente sentarse allí inmóvil, exigiendo la verdad sin exigir nada en absoluto es más efectivo que cualquier interrogatorio.
Obviamente estaba preparada para una pelea dramática, lista para mi reacción típica que pudiera torcer y manipular. Estaba completamente desarmada contra este estado nulo de aceptación. La máscara no solo se deslizó. Se desintegró en polvo fino. «Bien. ¿Quieres la verdad?» Se levantó bruscamente, poniendo el pesado sofá entre nosotros como un escudo. «Conocí a alguien. Es Derek. No sé cómo pasó. Simplemente sucedió». Permanecí sentado. Algo dentro de mí no se estaba desgarrando. Estaba implosionando limpiamente, precisamente, como el sonido definitivo de un pestillo final abriéndose. No fue intencionado, se apresuró a explicar, las palabras ahora saliendo con una urgencia frenética, casi liberada, como si hubiera estado esperando para decir esto durante semanas. Es simplemente diferente, Alex. Es eléctrico. Tiene esta energía vibrante y caótica. Él realmente me entiende. Me hace sentir viva. Dejé que la patética frase, me hace sentir viva, flotara en el aire espeso y quieto entre nosotros. Dejé que el sentimiento se echara a perder y se descompusiera en el silencio. Te veo todos los días, dije, con la voz todavía inquietantemente uniforme. He estado viendo a la verdadera tú durante 3 años. No, no así. Hizo un gesto despectivo con la mano. Hacia mí, hacia la mesa de café, hacia el apartamento que había amueblado, hacia todo lo que habíamos construido juntos. No esto. Tú y yo solo estamos cómodos ahora. Somos básicamente compañeros de piso con beneficios. Derek es una aventura. Hice un lento y medido asentimiento, como si acabara de proporcionar la respuesta correcta a un complicado acertijo, como si todas las piezas finalmente hubieran encajado. Luego me levanté. El movimiento se sintió absolutamente final. Vale, dije. Sus ojos se abrieron de par en par con un pánico repentino. Vale, eso es todo lo que tienes que decir. Solo vale. Te mereces la aventura. Deberías estar con él. Me di la vuelta y caminé directamente hacia el dormitorio. Necesitaba mi bolsa de lona. Necesitaba empezar a ejecutar el plan que ya se estaba formando en los restos fríos y lógicos de mi mente. Espera. Se apresuró frenéticamente detrás de mí. La confusión reemplazando su anterior ira defensiva. Esta no era la salida que ella había guionizado. Alex, no tenemos que tirar todo por la borda. No tiene por qué ser el final para nosotros. Mi mano estaba en el frío pomo de metal de la puerta. Hice una pausa pero no giré mi cuerpo hacia ella. Eres mi ancla, suplicó, bajando la voz a esa suavidad practicada y manipuladora. La voz que usaba cuando quería algo. La voz de la que me había enamorado tantas veces. Eres mi mejor amigo. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Solo en un papel de apoyo. Y ahí estaba. La bomba nuclear envuelta en terciopelo. Eres mi red de seguridad, Alex. Red de seguridad. 2 palabras que lo cambiaron todo. Cada acto de servicio. Cada noche calmando su ansiedad por las presentaciones de trabajo. Cada comida que había cocinado cuando estaba demasiado estresada para alimentarse. Cada vez que había dejado todo para estar ahí para ella, cada suelo en el que había dormido. Cada cita que había recordado. Cada crisis que había gestionado, todo se derrumbó y se destiló en esa única etiqueta humillante. No era un compañero. Era una forma de seguro contra el inevitable fracaso de su propio mal juicio. Finalmente giré la cabeza y la miré. La miré de verdad. Y no sentí absolutamente nada. Ningún amor residual, ninguna ira abrasadora, ningún desamor paralizante, solo una vasta y vacía extensión de claridad. No ofrecí una respuesta, no desperdicié una sola palabra más. Simplemente abrí la puerta del dormitorio, entré y la cerré detrás de mí con un preciso y resonante clic. El silencio que siguió fue la declaración más fuerte que jamás haría. Era el sonido de mi vida finalmente comenzando sin ella. Hice las maletas esa misma noche, no en un pánico lloroso, sino con una fría precisión quirúrgica que era a la vez ajena e increíblemente empoderadora. Me convertí en un eficiente gestor de proyectos, supervisando el cierre total de mi antigua existencia. Ropa,
portátil, los pocos libros que realmente significaban algo para mí. Artículos de tocador esenciales, mi pasaporte, documentos importantes. Dejé atrás la foto enmarcada de nosotros de ese viaje a la playa donde pensé que éramos felices. Dejé la ridícula taza de cerámica que me había regalado que decía, el novio más aceptable del mundo. Como si fuera bonito ser mediocre. Dejé cada pieza del hombre cómodo y fiable que ella creía que poseía allí mismo en ese apartamento como una piel mudada. No me molesté en escribir una nota. Diviértete con tu aventura, olería a amargura. Te echaré de menos, sería una mentira. Mi inquebrantable silencio era la única comunicación que realmente merecía. Cameron contestó al segundo timbre a pesar de que era casi medianoche. Algo pasó. No era una pregunta. Conocía mi voz demasiado bien. Necesito tu sofá por unos días. Voy a buscarte. 20 minutos más tarde, estaba en su apartamento con mi bolsa de lona. No me pidió detalles de inmediato. Simplemente me entregó un mando y cargó Call of Duty. Tenía una nevera llena de bebidas energéticas lista como si se estuviera preparando para una especie de operación de sala de guerra de ruptura. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Saben cuando necesitas descomprimirte antes de poder procesar. Alrededor de las 2 de la madrugada, entre partidas siendo destruido por un niño de 12 años que hablaba basura por todo el país, finalmente le conté todo. Red de seguridad, repitió, negando con la cabeza lentamente. Eso es frío. Eso es muy frío incluso para ella. Quería que me quedara mientras probaba el nuevo modelo. Ver si lo de Dererick funcionaba antes de comprometerse por completo a irse. El clásico juego de tenerlo todo. Cameron había visto este patrón antes. Su ex había intentado algo similar antes de que lo del compañero de estudio explotara por completo. ¿Qué vas a hacer? Miré la pantalla pensando. El personaje reapareció. Comenzó otra partida. Disparos y caos que se sentían extrañamente reconfortantes en comparación con la silenciosa destrucción en mi pecho. He terminado de ser la opción de respaldo de alguien. Bien. Ya era hora de que tuvieras algo de respeto por ti mismo con respecto a esa mujer. Llevo 3 años esperando oírte decir eso. Jugamos hasta casi las 4 de la mañana. Ambos demasiado alterados para dormir. En algún momento, Cameron pidió pizza del único lugar que todavía repartía, y la comimos directamente de la caja como si estuviéramos de vuelta en la universidad. No insistió en detalles que no estaba listo para dar, solo proporcionó distracción y apoyo silencioso. Cuando finalmente me derrumbé en su sofá, dormí mejor que en meses. Sin preocuparme por si Jessica estaba molesta por algo. Sin cálculos mentales sobre cómo manejar su estado de ánimo mañana. Solo un sueño sin sueños, pacífico, nada. A la mañana siguiente, me tomé un día personal en el trabajo. Luego hice algo que me sorprendió incluso a mí. Empecé a mirar ofertas de trabajo. No en Columbus, ni siquiera en Ohio. En algún lugar lejano, en algún lugar donde realmente pudiera empezar de nuevo sin encontrarme con Jessica en el supermercado o con amigos en común haciendo preguntas incómodas en las fiestas. Una semana después, tenía 3 entrevistas programadas. 2 semanas después de eso, tenía una oferta. Puesto de gerente de proyectos senior en una empresa de tecnología en Denver, Colorado. Mejor título, mejor sueldo, mejor clima si te gustan las montañas. A 1400 millas de Jessica y de todo lo que representaba. La acepté sin dudarlo. Firmé la carta de oferta el mismo día que llegó. Todo se arregló rápido cuando estás motivado por la ardiente necesidad de dejar tu antigua vida en el espejo retrovisor. Rompí el contrato de alquiler de mi apartamento. Pagué la penalización sin importarme. El dinero valía la libertad. Vendí o doné la mayoría de mis muebles. Me quedé con lo que cabía en mi coche. El sofá de cuero para el que había ahorrado 3 meses se fue. La mesa de comedor se fue. Todo estaba contaminado por los recuerdos ahora. Cameron me ayudó a cargar un domingo por la mañana mientras la mayor parte de Columbus todavía dormía. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo, cerrando el maletero de mi coche con todo lo que quedaba de mi vida en Ohio. «No queda nada aquí por lo que valga la pena quedarse».
Me dio uno de esos medio abrazos y palmaditas en la espalda que los chicos se dan cuando las emociones son demasiado grandes para las palabras. Envíame un mensaje cuando llegues y no te pierdas. Espero sesiones de juego por videollamada al menos 2 veces al mes. Trato hecho. Nos quedamos allí un momento más mirándonos. 2 tipos que habían pasado por cosas. 2 tipos que entendían que a veces la parte más difícil de seguir adelante es darse permiso para hacerlo realmente. El viaje a Denver duró unas 18 horas comparadas. Lo hice en 2 días. Pasé la noche en un motel olvidable en Nebraska donde la colcha era cuestionable, pero el silencio era perfecto. Cené en un restaurante de parada de camiones donde la camarera me llamó cariño y el pastel de carne estaba sorprendentemente decente. Me senté en esa cabina solo viendo a los camioneros ir y venir y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Libertad pura y sin complicaciones. A la mañana siguiente estaba en la carretera a las 6 de la mañana. Viendo el amanecer sobre interminables campos de maíz. En algún lugar cerca de la frontera de Colorado, el paisaje comenzó a cambiar. La monótona llanura dio paso a colinas ondulantes, y luego a una elevación real. Luego las montañas aparecieron en el horizonte como una promesa. Me detuve en un área de descanso solo para mirarlas. Las rocosas, montañas de verdad. En Ohio, llamábamos montañas a las colinas y pensábamos que éramos listos. Estas eran las de verdad. Picos nevados que se extendían hacia un cielo tan azul que dolía mirar. Me quedé allí probablemente 20 minutos, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en años. Más pequeño, pero de alguna manera más significativo. Vi cómo la nada plana del medio oeste se transformaba gradualmente en el dramático ascenso de las rocosas. Se sintió como conducir hacia una nueva vida, una nueva identidad. La persona que dejó Columbus no era la misma persona que llegaba a Denver. Esa persona había sido la red de seguridad de alguien, el plan de respaldo de alguien, la opción aburrida y fiable de alguien. La persona que llegaba a Denver era simplemente alguien, alguien con potencial, alguien con una pizarra en blanco. Mi primer mes en Denver fue sobre supervivencia y reinvención. Aprender el nuevo trabajo, que era exigente, pero en el buen sentido. A la gente aquí realmente le importaban los resultados de los proyectos, no la política de oficina. Encontrar mi camino en una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie. Establecer rutinas que no tenían nada que ver con las necesidades o los horarios de nadie más por primera vez en 3 años. Fue aterrador. También fue lo más vivo que me había sentido en años. La ironía no se me escapó. Jessica dijo que Dererick la hacía sentir viva. Resulta que lo que me hacía sentir vivo era simplemente no tener que gestionar la existencia de otra persona. Encontré un gimnasio cerca de mi nuevo apartamento, empecé a ir todas las mañanas antes del trabajo, desarrollando músculo y quemando la ira residual que todavía afloraba a veces en momentos de silencio. Había algo terapéutico en levantar cosas pesadas y volver a dejarlas. Simple, directo, sin manipulación emocional involucrada. A las pesas no les importaban mis sentimientos. Solo exigían esfuerzo y recompensaban la constancia. También encontré un gimnasio de escalada y descubrí que en realidad era bastante bueno en boulder. El aspecto de resolución de problemas atrajo a mi cerebro de gestor de proyectos. Cada ruta era como un rompecabezas que resolvías con tu cuerpo. Averiguar la secuencia de movimientos. Confiar en tu agarre. Comprometerte con la siguiente presa. Una metáfora de la vida si querías ponerte filosófico al respecto. Conocí a algunos habituales allí que se convirtieron en mis primeros amigos de Denver. Chicos que no sabían nada de mi pasado. No sabían nada de Jessica. No sabían que había sido la red de seguridad de nadie. Para ellos yo era simplemente Alex, el nuevo que trabajaba en tecnología y se estaba volviendo bastante bueno en los desplomes. Compré una bicicleta de carretera y empecé a explorar los senderos de montaña los fines de semana. Hacía cosas porque quería, no porque alguien más las esperara de mí. Empecé a hacer una lista de senderos que quería recorrer. Waterton Canyon, Mount Falcon, Lara de Bear, cada uno una pequeña aventura que era enteramente mía. El trabajo era exigente pero gratificante. Mi nueva jefa, una mujer llamada Patricia, que había construido su división desde cero, realmente se daba cuenta cuando hacía un buen trabajo.
Conseguí un pequeño aumento en el primer trimestre. Hice algunos amigos en el equipo que querían ir a almorzar, ver partidos, hacer cosas normales de amigos sin ningún drama de por medio. Empecé a salir de forma casual, nada serio. Solo recordando lo que se sentía al conocer gente nueva sin el peso de una relación fallida arrastrándome. El silencio de Columbus fue deliberado y mantenido con disciplina militar. Había bloqueado a Jessica en todo antes de llegar a la frontera del estado. Teléfono, correo electrónico, todas las redes sociales, un corte limpio, sin tentación de revisar sus perfiles, sin la tortura de verla vivir su aventura con Derek. Cameron me mantuvo informado de lo básico, pero le dije que no quería detalles. Ha estado preguntando por ti, mencionó durante una de nuestras videollamadas unos 2 meses después de que me fuera. No me importa. Dijo que cometió un error. ¿Quiere hablar? Todavía no me importa. Lo decía en serio. Cada día en Denver hacía que la vida que había dejado atrás se sintiera más pequeña, menos significativa. Jessica se estaba convirtiendo en una lección aprendida. No una herida abierta. El tejido cicatricial se estaba formando muy bien. Entonces llegó el primer intento de contacto. 3 meses después de mi vida en Denver, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, pero el código de área era de Columbus. Una pista clara. Alex, soy yo. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero no puedo dejar de pensar en ti. Cometí el error más grande de toda mi vida. Por favor, necesito hablar contigo. El clásico juego de la red de seguridad. El suave y gentil tirón de la correa olvidada para ver si todavía estaba encadenado al poste. Fíjate en lo que no hay en ese mensaje. ¿Cómo estás? Espero que te estés adaptando bien. Oí que te mudaste a Denver. ¿Va todo bien? Algún reconocimiento de que yo existía como persona con mi propia vida ahora, solo sus sentimientos, su error, sus necesidades. Todo el mensaje se centraba exclusivamente en ella. Sus errores, sus sentimientos, su inmensa necesidad. Lo leí una vez, sentí un breve y frío parpadeo de nada. Bloqueé el número, tardé unos 3 segundos en total. Las semanas pasaron. El segundo y más desesperado intento llegó por correo electrónico a mi antigua dirección personal que había mantenido activa para suscripciones aleatorias y cuentas antiguas. Asunto, por favor, Alex, estoy en serios problemas. El cuerpo era más largo esta vez, más desesperado. Prácticamente podía oír su voz quebrándose a través de la pantalla. Derek se ha ido. Se lo llevó todo. Agotó mis tarjetas de crédito en equipo para una startup que estaba lanzando, y luego simplemente desapareció en el aire. Voy a perder mi apartamento. No me queda absolutamente nadie. Alex, eras lo único verdaderamente bueno y fiable en mi vida. Lo siento mucho. Por favor, necesito que me salves. Ahí estaba. La súplica de emergencia en toda regla. Los hechos clínicos de su ruina total expuestos. Tratando de apelar a mi antiguo instinto protector. Era la misma táctica patética de antes. Te necesito. Pero ahora las apuestas eran dramáticamente más altas. Ya no estaba sola. Estaba ahogándose activamente. Y todavía creía en el fondo con cada fibra de su ser roto que era mi trabajo predeterminado por defecto volver a saltar al agua helada y rescatarla. No respondí. No sentí ni satisfacción ni piedad. Solo un leve interés clínico. Como recibir un correo electrónico de spam predecible de un príncipe ficticio en Nigeria que necesita ayuda para mover dinero. Lo marqué como spam. Seguí con mi día. Tenía una sesión de escalada programada que no iba a perderme. El tercer intento fue el más agresivo. Debió de haber investigado mucho esta vez porque logró encontrar mi nuevo número de trabajo. Llamó a la centralita principal. Afirmó ser un cliente de mi antigua empresa. Ingeniosa. Se lo reconozco. El teléfono de mi escritorio sonó durante una reunión de revisión de proyectos de la que había salido para coger algo de mi oficina. Alex, gestión de proyectos. Una respiración temblorosa y entrecortada al otro lado. Alex, soy Jessica. Por favor, no cuelgues. Mi agarre en el bolígrafo no se apretó.
Mi ritmo cardíaco no se aceleró ni una fracción. Sentí un profundo, casi clínico desapego, como ver un documental sobre la vida de otra persona. Había cruzado la última línea imperdonable al invadir directamente mi espacio profesional. ¿Cómo conseguiste exactamente este número, Jessica? Llamé a la línea principal y dije que era una antigua colega. Tenía que hablar contigo. Estoy completamente perdida sin ti, Alex. Estaba llorando abiertamente ahora. Me arruinó. Mi crédito está diezmado. Me enfrento a un desalojo. Eras mi roca, mi única red de seguridad. Todavía usando esas palabras. Todavía sin entenderlo. Interrumpí su monólogo antes de que pudiera ganar más impulso. Jessica. El sollozo se detuvo al instante. Susurro esperanzado. Sí, esa red ha sido cortada permanentemente. Silencio. Aire muerto. Podía oír su respiración, pero nada más. Alex, no soy tu roca. No soy tu plan de respaldo. Soy alguien que vive en Denver ahora con una carrera que realmente disfruto y una paz que no he experimentado en años. Tu caos ya no es mi problema. No me contactes de nuevo. No esperé ninguna forma de respuesta. No colgué el teléfono con ira. Simplemente presioné el botón de colgar, cortando la conexión con la misma finalidad absoluta con la que había cerrado esa puerta del dormitorio todos esos meses atrás. Se había acabado innegablemente. Una semana después, una curiosa notificación apareció en mi pantalla mientras actualizaba mi portafolio profesional. Solicitud de conexión en LinkedIn de Jessica, coordinadora de marketing en su empresa. Mensaje adjunto. Alex, espero que estés bien. Sería genial conectar profesionalmente. La pura audacia era impresionante. Después de los correos electrónicos desesperados, los mensajes de voz llorosos, la emboscada en el teléfono del trabajo, estaba tratando de volver a mi órbita a través de la única puerta profesional que aún no había cerrado de golpe. Fingiendo que era para hacer contactos, fingiendo que los últimos meses no habían sucedido. No acepté. Tampoco rechacé. Rechazar sería una acción, un reconocimiento de su existencia continuada. Simplemente dejé la solicitud en un estado de perpetua espera, un monumento digital apropiado a su completa irrelevancia en mi vida. Esa noche, tenía planes para cenar con una mujer que había conocido en mi gimnasio de escalada. Se llamaba Rachel. Inteligente, ferozmente independiente, realmente se reía de mis chistes sin ninguna agenda oculta. Trabajaba como ingeniera ambiental, tenía opiniones firmes sobre las prácticas de construcción sostenible y podía superarme escalando en cualquier pared del gimnasio. Habíamos tenido 4 citas y no había tenido que rescatarla de una sola crisis. Concepto revolucionario. Mi equipo en el trabajo acababa de clavar un proyecto complejo antes de la fecha límite. Mi jefa mencionó algo sobre una vía de promoción acelerada. Dormía bien por primera vez en años, comía bien, realmente disfrutaba de los fines de semana en lugar de temer cualquier emergencia emocional que pudiera surgir. La vida era buena. Genuinamente buena sin complicaciones. Y eso, finalmente me di cuenta, fue el único resultado final que Jessica nunca había tenido en cuenta en sus cálculos. Había asumido que esperaría para siempre, que la red de seguridad siempre estaría allí cuando estuviera lista para volver a caer en ella. Nunca consideró que la red pudiera irse y construir algo mejor sin ella. La actualización de Cameron llegó unos 5 meses después de que me fuera de Columbus. No te lo vas a creer, dijo durante nuestra videollamada semanal. La madre de Jessica llamó a mi madre. La red de chismes del pueblo activada. ¿Quiero saberlo? Probablemente no, pero te lo voy a contar de todos modos porque es demasiado perfecto. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Derek se ha ido. Como desaparecido. Aparentemente, no solo estaba usando sus tarjetas de crédito para una startup. Estaba llevando a cabo algún tipo de estafa. Apuntando a mujeres con dinero o acceso a él. Se llevó al menos a otras 3 mujeres en la misma zona por cantidades similares. Jessica perdió alrededor de 30.000 en total. Dejé escapar un silbido bajo. Eso es duro. Se pone peor. Tuvo que volver a vivir con sus padres. Perdió el apartamento.
Obviamente, su coche fue embargado porque no podía hacer los pagos. Ahora tiene 2 trabajos, tratando de salir del agujero financiero que Derek le dejó. Debería haber sentido algo. Satisfacción, quizás, o al menos reivindicación. Pero no había nada, solo un leve interés, como escuchar sobre la desgracia de un extraño en las noticias. El karma es eficiente, dije. Se vuelve aún más eficiente. Aparentemente, ha estado diciendo a todo el que quiera escuchar que la abandonaste en su momento de necesidad, que fuiste cruel por no ayudarla cuando Derek la fastidió. Está haciéndose la víctima con fuerza. Por supuesto que sí. Pero aquí está la cosa. La gente recuerda. Recuerdan que lo dejaste por Derek. Recuerdan que te llamó su red de seguridad. Sus amigos, su familia. Están todos un poco hartos. Su madre le estaba preguntando a mi madre si sabía cómo contactarte. Como si quizás todavía hubiera una oportunidad de que la aceptaras de nuevo. Me reí. Realmente me reí. Ese barco no solo zarpó. Zarpó, se hundió y fue devorado por monstruos marinos. Eso es exactamente lo que le dije a mi madre que pasara. La ironía no se me escapó. Jessica había perseguido la aventura emocionante y descubrió que las aventuras a veces te roban a ciegas y te dejan peor que cuando empezaste. El último intento de contacto llegó casi 8 meses después de que me fuera de Columbus. Pero esta vez no usó el teléfono. Estaba en una cafetería cerca de mi apartamento un sábado por la mañana. Con el portátil abierto trabajando en un proyecto secundario. Rachel iba a encontrarse conmigo allí en 1 hora y quería terminar algunas cosas primero. La puerta se abre. No levanto la vista. Alguien se sienta frente a mí sin ser invitado. Levanté la vista. Jessica. Se veía mal, más delgada de lo que recordaba. Ojeras bajo los ojos. El pelo que solía estar perfectamente peinado ahora recogido en una coleta desordenada. Llevaba ropa que nunca había visto antes. Claramente más barata que su estilo habitual. Antes de que digas algo, empezó, con las manos en alto. Sé que no se supone que deba contactarte. Volé hasta aquí. Tomé un autobús desde el aeropuerto porque no podía pagar un taxi. He estado sentada fuera de tu edificio durante 2 horas esperando a que salieras. Cerré mi portátil lentamente. Volaste a Denver. Tenía que verte en persona. Las llamadas telefónicas no funcionaban. Los correos electrónicos no funcionaban. Necesitaba que me miraras y entendieras cuánto lo siento. ¿Cómo encontraste mi dirección? Tu madre todavía habla con mi madre. Mencionó que te mudaste cerca de un parque. Encontré tu edificio en Google Maps. Se rió amargamente. Me costó 3 intentos encontrar el correcto. Me recliné en mi silla. Jessica, no sé qué crees que va a pasar aquí. Creo que vas a escucharme. ¿De verdad? Escucharme. Y entonces quizás entiendas que he cambiado, que sé lo que perdí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Trabajo 60 horas a la semana ahora, 2 trabajos. Llego a casa agotada, y duermo en mi dormitorio de la infancia con los pósters que puse en el instituto todavía en las paredes. Mis padres me miran como si fuera un fracaso. Mis amigos dejaron de llamar porque todo lo que hago es quejarme del dinero. Derek destruyó mi crédito tan gravemente que ni siquiera me aprueban una tarjeta de crédito asegurada. Eso suena difícil. Es una pesadilla, Alex. Y cada día, pienso en cómo tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí, alguien estable, alguien real. Y lo tiré por un tipo que resultó estar llevando a cabo la misma estafa con otras 3 mujeres. La puerta se abrió detrás de ella. Rachel entró, me vio, sonrió y se dirigió hacia nosotros. Llevaba ropa de senderismo, con una mochila colgada de un hombro. Teníamos planes de ir a un sendero después del café. Hola, cariño, dijo Rachel, inclinándose para besarme en la mejilla. Luego se dio cuenta de Jessica. Oh, lo siento. ¿Interrumpo? La cara de Jessica pasó por unas 6 emociones diferentes en 2 segundos. Sorpresa, reconocimiento, celos, rabia, desesperación.
Luego algo que parecía derrota. Rachel, esta es Jessica, dije con calma. Jessica ya se iba. ¿Jessica? Las cejas de Rachel se levantaron. Conocía toda la historia. ¿La Jessica? La única. Rachel la miró con el tipo de curiosidad desapegada que le darías a un animal de zoológico. Eres más baja de lo que imaginaba. Jessica se levantó bruscamente, la silla raspando ruidosamente. Entonces, ¿esto es todo? ¿Ya me has reemplazado? No reemplacé a nadie. Seguí adelante. Hay una diferencia con ella. La voz de Jessica se estaba volviendo más fuerte. Otros clientes empezaban a mirar. Ni siquiera es tan guapa. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Rachel resopló. Respeto por sí misma, aparentemente. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Rachel se dejó caer en el asiento que Jessica había desocupado y sacó su teléfono, completamente imperturbable. Alex, ¿ya pediste? Estoy pensando en ese latte de leche de avena. Jessica se quedó allí, con los puños apretados, las lágrimas corriendo por su rostro. Toda la cafetería estaba mirando ahora. Una barista detrás del mostrador parecía estar debatiendo si llamar a alguien. Estás montando una escena, dije en voz baja. Volaste 1000 millas para montar una escena en una cafetería. Piensa en eso. Volé 1000 millas porque te quiero. No, volaste 1000 millas porque tu vida se desmoronó y quieres que alguien la arregle. Eso no es amor, Jessica. Eso es desesperación. Y ya no soy tus servicios de emergencia. Se quedó allí un largo momento, respirando con dificultad, con el rímel corrido. Luego cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió. Te arrepentirás de esto. Cuando ella también te deje, recordarás este momento y desearás haberme dado otra oportunidad. Rachel ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Adiós. La puerta se cerró de golpe a través de la ventana. Vi a Jessica de pie en la acera, claramente sin tener idea de qué hacer a continuación. Había gastado todo el dinero que tenía para emboscarme en Denver, y le había salido el tiro por la culata espectacularmente. Después de un minuto, empezó a caminar hacia la parada de autobús, con los hombros encogidos, derrotada. Bueno, dijo Rachel, finalmente dejando su teléfono. Eso fue dramático. ¿Estás bien? Sí, en realidad, sí, estoy bien. ¿Realmente voló hasta aquí? Eso es desquiciado. Esa es Jessica. Rachel extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Por si sirve de algo, creo que lo manejaste perfectamente. Muy tranquilo. Muy ya he seguido adelante y tú también deberías. Muy sexy. Sinceramente, me reí. ¿Crees que todo lo que hago es sexy? No todo. ¿Recuerdas cuando intentaste hacer risotto y activaste todas las alarmas de humo del edificio? Eso fue una vez que apareció el departamento de bomberos, Alex. Fueron muy comprensivos al respecto. Pedimos nuestros cafés, fuimos al sendero, pasamos la tarde escalando rocas y hablando de todo excepto de Jessica. Esa noche, Rachel cocinó la cena en mi casa mientras yo me encargaba del postre. Vimos una película, nos quedamos dormidos en el sofá, nos despertamos a las 2 de la madrugada y nos fuimos a la habitación como gente normal en una relación normal. Sin drama, sin caos, sin ser la red de seguridad de nadie. Cameron llamó la semana siguiente con una actualización de la red de chismes de Columbus. Jessica hizo un viaje para verte. Las noticias vuelan rápido. Su madre le dijo a mi madre que agotó una tarjeta de crédito para comprar el billete de avión. Una tarjeta de crédito que definitivamente no debería haber tenido. Ahora está aún más endeudada. Eso cuadra. Aparentemente, volvió y le dijo a todo el mundo que has cambiado y que ahora eres frío. Que Denver te arruinó o algo así. Que antes eras dulce y ahora eres un desalmado. Desalmado. Esa es nueva. También dijo que tu nueva novia es básica y ni siquiera es guapa, lo cual, por el acecho en Instagram que he hecho, es objetivamente incorrecto. Le haré saber a Rachel que ha sido reseñada. Cameron se rió.
¿En serio, hombre? ¿Estás bien? Mejor que bien. Apareció, montó una escena y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni culpa, ni siquiera satisfacción. Simplemente se acabó. Completamente se acabó. Ese es el sueño. 3 meses después, me ascendieron a director de gestión de proyectos. El más joven en la historia de la empresa. Vino con una oficina en la esquina, un equipo de 12 personas y un aumento que me permitió dar una entrada para un apartamento con vistas a las montañas. Rachel y yo nos mudamos juntos. Ella trajo sus plantas, su colección de mapas de senderismo vintage y un gato llamado Steve, que me odió durante exactamente 2 semanas antes de decidir que yo era un mueble aceptable para dormir. Cameron voló para la fiesta de inauguración, trajo a su nueva novia, una mujer que había conocido en una conferencia de análisis de datos que pensaba que sus chistes eran realmente graciosos. Asamos filetes en mi nuevo balcón, vimos la puesta de sol detrás de las rocosas y hablamos de todo excepto del pasado. ¿Sabes? Jessica está comprometida ahora, mencionó Cameron casualmente mientras limpiábamos. Bien por ella. Con un contable que conoció en su cafetería. El tipo tiene como 45 años con 2 hijos de un matrimonio anterior. A su madre aparentemente le preocupa la rapidez de todo. Suena a Jessica. Realmente no te importa, ¿verdad? ¿Ni un poquito? Lo último que supe es que Jessica se casó 6 meses después en una pequeña ceremonia que pagaron sus padres. Sin boda de destino, sin lugar de ensueño, solo un juzgado y una recepción en un restaurante de cadena. El contable resultó ser bastante decente por lo que dijeron las fuentes de Cameron. Estable, fiable, aburrido. Es curioso cómo funciona eso.